¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos en este martes 31 de marzo, terminando marzo. Antes había una comercial que decía llegó marzo, se le apareció marzo, ahora por fin ya se está yendo marzo, y queremos hacer un balance de este primer mes de lo que está pasando en Chile, especialmente con la instalación del nuevo gobierno, la instalación del nuevo Congreso Nacional, y lo hacemos nada más ni nada menos que con nuestro querido Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano y ahora flamante senador de la República. Don Arturo, muy bienvenido nuevamente a Enfoque Público. Muchas gracias, Julio, un gusto acompañarte. Hace bastante tiempo no estábamos acá en estos estudios. Te echábamos de menos. Estábamos trabajando, tú comprenderás que ahora buena parte de nuestro trabajo se hace particularmente en el Congreso Nacional. Hay mucho que estudiar para ponerse al día con los proyectos de ley que venían de antes. Nos están llegando todos los proyectos de ley que están en disposición, digamos, para ser votados, pero no necesariamente los conocimos en el debate. En el debate mismo de las comisiones, porque recién ahora están partiendo el trabajo de comisiones, así que eso implica un trabajo adicional en esa materia. Bueno, tenemos como varias dimensiones de la conversación hoy día con Arturo Esquella en su rol de presidente del Partido Republicano y por tanto, ¿para dónde ve los tiros del futuro de uno de los proyectos políticos quizás más exitosos de la historia reciente de Chile? Segundo, ¿cómo estás viendo el Congreso Nacional? Estoy enumerando los temas para la gente, no creo que te hacerte estas tres preguntas al tiro. ¿Cómo estás viendo el Congreso Nacional? Y naturalmente la instalación del Ejecutivo. Y para entrar en materia, una de las noticias, incluso fue titular hoy día en el Mercurio, tiene que ver con la decisión del gobierno de no recortar 72.000 millones de pesos en el presupuesto de seguridad. Recordemos que el ministro de Hacienda instruyó un recorte parejo de 3% en los presupuestos de todos los ministerios, y eso afecta tanto a ciencia y tecnología como puede afectar al Ministerio de Seguridad. Teniendo una segunda conversación, el presidente de la República ha decidido no reducir el presupuesto, por el contrario, avanzar incluso en la inyección de recursos frescos a las policías, anunció la ministra Steiner el día de ayer. ¿Cómo tomas tú esta decisión con un poquito de mayor criterio, de mayor priorización a la hora de uso de recursos públicos? Yo creo que lo explicó muy bien el presidente de la República en la entrevista que tuvo con Archie en la mañana, dentro de la cual estaba también una representante periodista acá de la Radio Agricultura. Así es. Y la verdad es que lo que decía, mire, acá hay una instrucción que no es algo nuevo, nadie se podría sorprender porque hay que hacer un ajuste en materia fiscal y importante, más aún ahora que nos ha aparecido, digamos, la contingencia internacional, fruto, digamos, de la guerra, el alza del petróleo y sus derivados y todo lo que para muchos ya es bastante conocido, que obviamente que agudiza la situación fiscal. Dicho eso, el ajuste del 3% y otros recursos adicionales, porque de repente nos quedamos con el 3%, pero fue más lo que anunció el ministro Quirós. Él hablaba de buscar también ciertas eficiencias que debieran bordear el orden de un ahorro de los $1.000 millones adicionales al 3%, no sé si lo recuerda. Y el ejercicio que lo hayan hecho todos los ministerios, es decir, saber muy bien si es que tú tienes que disminuir en un 3% los recursos, es algo muy positivo en sí mismo, porque sin afectar absolutamente nada, ni un centímetro, el funcionamiento del ministerio y de los servicios que dependen del mismo, tú puedes perfectamente eliminar ciertos gastos que se hacían que no tenían ningún tipo de sentido. Claro. Y que los hayan obligado a hacer ese ejercicio es fantástico. Ahora, como es el caso de seguridad particular, en vista de que tenemos una de las máximos desafíos y responsabilidades muy en la línea de las expectativas de las personas, que esta es la oportunidad que tenemos para enfrentar con éxito el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo en el sur y la delincuencia en términos generales bastante desatada. No solo, digamos, va a ser necesario mantener los equipos, sino que muy probablemente, y algo también lo decía el presidente en su entrevista de la mañana, va a ser necesario incorporar nuevos recursos. Yo soy un convencido de que en materia de recursos destinados a la seguridad pública no debiéramos escatimar. Claro. Y tiene un doble sentido, por supuesto. Por un lado, tú te haces cargo del principal desafío que tiene, que es en el fondo darle seguridad a las personas. Pero por otro lado, también juega un rol importante en materia de reconstrucción de la economía del país.
porque todos sabrán, digamos, lo importante que es a la hora de tomar una decisión de inversión y en consecuencia crecimiento para el país, los estándares de seguridad que tiene el mismo, o más bien, la inseguridad con la cual se podrían encontrar inversionistas extranjeros, obviamente que es un factor que ellos tienen a la vista a la hora de tomar decisiones de inversión. Entonces, al final del día uno tiene que ver los recursos gastados o destinados a seguridad también como una inversión para poder atraer nuevas iniciativas, nuevos proyectos. Claro, o sea, la estabilidad que te da la seguridad es indispensable para cualquier proyecto de inversión o cualquier proyecto que requiera confianza y que requiera periodos largos de tiempo. Hay una pregunta ahí, Arturo, desde el punto de vista de la priorización. Cristóbal García Huidobro dice que si uno puede resumir los gobiernos de Pedro Aguirre Cerda, más que gobernar es educar, decía que la frase era gobernar es priorizar. Y Pedro Aguirre Cerda lo que hacía permanentemente era priorizar y tomar decisiones. Eso hacen los gobernantes y eso es la prudencia, el criterio político. ¿No se abre una puerta ahora que muchos ministerios también empiezan a pedir lo mismo? Me pongo a pensar, ¿qué va a poder hacer el ministro de Hacienda cuando llegue la ministra de Salud y le diga, oye, tampoco podemos nosotros recortar el presupuesto porque tengo una lista de espera muy grande? ¿Qué va a pasar cuando otro ministerio en materia educacional dice, tengo una pérdida de clases muy grande? O sea, también hay que poner límites. Entiendo que esta es una cosa acotada y lo que ha informado la presidencia es que el ajuste fiscal es indispensable, pero no puede hacerse a costa de la seguridad de las personas. Pero como que queda la impresión de qué pasa cuando empiezan a llamar todos los ministros. Todos los ministros siempre creen que su cartera más es la más importante del mundo mundial. Me siento muy representado por la frase que tú mencionabas a propósito de qué es lo que es gobernar. Eso aplica para prácticamente todo el espectro, digamos, de autoridades claro. que tenemos en el Estado. Uno permanentemente en el trabajo legislativo está resolviendo colisiones, digamos, de derechos. O sea, ¿cuál es la priorización que tú haces cuando se genera, digamos, una colisión entre un bien jurídico protegido versus otro? Claro. Y eso, obviamente, que uno tiene que tener una sensibilidad muy desarrollada para saber verdaderamente cuál es el camino que uno quiere seguir. No únicamente lo que te diga el olfato por un momento determinado, sino que uno tiene que saber eso, encajarlo en un engranaje que es mayor en función del diseño de país al cual tú quieres llegar. Dicho eso, es factible pensar, tal como tú lo señalabas, de que de todos los ministerios podrían decir, mire, acá no me aplique recorte porque lo mío es tan esencial o incluso más que en materia de seguridad. Yo ahí lo que veo es algo que me ha tocado conversar mucho con el equipo y con el mismo ministro Quirós, que tiene una visión bastante profunda de conocimiento en cada una de las áreas y reparticiones públicas. Han hecho un trabajo, bueno, llevan muchos meses, no solo estos días a cargo, digamos, de la cartera, sino que muchos meses estudiando, sino años, el comportamiento, digamos, del Estado para con la sociedad. Y en este caso, a mí me calza muchísimo cuando hablamos de que en algunas reparticiones, en algunos ministerios, el nivel de holgura para poder hacer esos ahorros sin tocar un centímetro el funcionamiento del servicio que tú estás prestando es más amplio en unos que en otros. Yo me atrevería a decir que, por poner un ejemplo bien evidente, alguien podría decir que la salud y la atención de casos críticos, qué sé yo, no es algo que es más importante incluso que incluso la misma seguridad. Bueno, obvio, pues si tú podrías poner un ejemplo en laboratorio de que claro, en un caso se está muriendo persona y en la otra está la posibilidad de que alguien pudiera llegar a morir en virtud, digamos, de delincuencia desatada. Es evidente eso, pero también es evidente que existe una capacidad muy superior en el ámbito de la salud para, sin poner un solo peso adicional, mejorar el rendimiento de los recursos que hoy día existen. O sea, solo, digamos, utilizando los pabellones de cirugía en una mayor cantidad de tiempo que lo que usualmente ocurre hasta ahora. Claro. Solo, digamos, haciendo ajustes o incentivos para que los médicos de determinadas especialidades se queden en el sector público y no emigren, digamos, al privado. Por poner algunos ejemplos, sí. O sea, yo no son las áreas en donde yo trabajo, claro, en lo legislativo. Hay mucho espacio para la gestión. Yo te garantizo que lo del 3%, tú con un poco de voluntad y disposición y con ganas en el fondo de cuidar los recursos del Estado sabiendo que los vas a necesitar después,
se puede hacer, pero fácilmente, digamos. Bueno, solo... en algunos ministerios más que en otros. Tú podrías, no sé si es que aplica para la realidad que tú conociste en un ministerio que es bien distinto a los que estamos mencionando, que es bienes nacionales. Claro. Si tú me apuras, yo vi por ahí algunas de las recomendaciones que hacían algunos que hablaban de por qué no fusionamos ministerios. Bueno, eso es algo que en lo personal me encantaría. Claro. O sea, no es, alguien podría decir, mira, no, con eso no nos vamos a ahorrar los recursos que necesitamos para terminar las listas de espera, no. O para que a nadie le salga más cara la benzina, en ningún caso. Pero tú vas generando en el fondo eficiencias que perfectamente, o sea, que están a la mano y que simplemente necesitan voluntad. No, son eficiencias y además son buenas señales. Son señales a la ciudadanía de que los recursos se usan bien, son señales al sector privado, que yo no conozco el mundo privado en profundidad, pero te aseguro que deben haber muy pocas empresas que tienen 25 gerencias. Y el presidente de la República tiene en especie, si lo pusiéramos en lógica privada, 25 gerentes, y cada uno un gerente general, o sea, un holding demasiado grande, y naturalmente eso puede racionalizarse. Déjame llevarte a un tema que tiene que ver con el precio de los combustibles, solo un poco para explicarle a la ciudadanía lo que ha pasado. Ahí hay un tema de fondo y un tema político, y déjame primero llevarte al tema de fondo. La guerra de Irán era algo que nadie había presupuestado, por el contrario, cuando uno vio que ganó Kast, decía, qué suerte tiene José Antonio Kast, porque el precio del cobre alto, el precio del petróleo bajo, o sea, Dios lo quiere mucho, uno decía. Pero bueno, llegó al gobierno y Estados Unidos con Israel atacó a Irán, se generó ahí un problema geográfico en la materia de distribución de petróleo y aumentó el precio del petróleo, y esto que la gente lo escuche bien, para que todos tengamos la misma información, subió el precio del petróleo en casi todos los países que no son productores de petróleo. O sea, tú estás en Estados Unidos, quizás no subió tanto, si estás en Arabia Saudita, quizás no subió tanto, pero en el resto del mundo que no somos productores de petróleo, el precio subió mucho. Y algunos están incluso experimentando un fenómeno de escasez de petróleo porque los barcos con el petróleo no están llegando. Entonces, la decisión de fondo de traspasar directamente el costo a las personas, al consumidor del combustible, ¿cómo la ves tú como senador y como líder de un sector político? Bueno, es una decisión políticamente muy dura, pero lo decía por ahí el mismo ministro, incluso el presidente. O sea, hay ciertos casos en donde la autoridad lo que tiene que hacer es tomar la decisión adecuada pensando precisamente en el bienestar de las personas, y transitoriamente muchas de ellas son difíciles de entender. Si me permites una analogía, es como la paradoja que se da en los estados de excepción. Que tú restringes o suspendes el ejercicio de ciertos derechos fundamentales, pero precisamente para poder garantizarle en el tiempo a esas mismas personas que le suspendiste derecho, que los va a poder desarrollar para más adelante, digamos, sin ningún tipo de amenaza. Acá pasa un poco lo mismo. Mire, vamos a tener que buscar mecanismos en el fondo para poder paliar internamente la realidad de cada una de las familias el mayor alza de los combustibles, buscando fórmulas precisamente para quienes les golpea por el uso del automóvil, utilizar, digamos, algún mecanismo que te permita ahorrar, en fin, o sea, estamos en una situación totalmente de emergencia, pero eso es precisamente pensando en que los recursos que se tienen hoy día se tienen que focalizar en las personas que no tienen ni siquiera esa capacidad en el fondo de dejar el auto en la casa y generar, digamos, algún tipo de mecanismo con las personas que viven cerca tuyo para poder organizarse, o empezar a usar en ciertos tramos el transporte público para quienes ya no lo usaban. Hay muchas personas que me decían, chuta, yo ahorré tanto tiempo para poder tener mi automóvil y dejar el transporte público, justo en la época que se hizo el cambio al Transantiago, era un desastre, decían en Santiago, pero en el fondo esto es algo transitorio desde la perspectiva de lo que está generando esta crisis, que es la guerra y el alza que se generó de manera inmediata. Pero ojo una cosa, y acá me gustaría poner un tema sobre la mesa a ver qué te parece. La incertidumbre en el precio del petróleo y sus derivados es algo que al final nos va a acompañar siempre, nos ha acompañado siempre. Claro. Piensa que acá nosotros, toda la situación interna en nuestro país y en muchos países se genera en función de los mecanismos de estabilización. Claro. Es decir, en otras palabras, el nivel de subsidio que tú estabas implementando en el uso del petróleo, de la gasolina y de otros derivados. Lo que en Chile es el famoso MEPCO, ¿cierto? El MEPCO, claro, alguien podría decir sí, pero por otro lado, digamos, está el impuesto específico. El impuesto específico se da directamente, digamos, al fondo
de estabilización, y ese es el que te permite que Claro, en épocas que sube mucho el valor al que ingresa, digamos, el barril, tú puedas estabilizar y eso no resienta, digamos, la billetera a las personas. Yo creo que en paralelo, o sea, con todas estas medidas de mitigación y otras más que probablemente van a venir, creo que en paralelo este es el momento en donde se tiene que incrementar con toda la fuerza del Estado el incentivo a irnos cambiando desde el punto de vista, digamos, del uso de energías, particularmente para el uso cotidiano, a la electricidad. Y particularmente me refiero, digamos, a la electromovilidad. Perfectamente, tú podrías, el otro día conversando con un equipo de personas, buscando ideas para proponer en el gobierno, veíamos la prohibición de importación de usos, o sea, de vehículos usados, que es una prohibición bien tajante, tiene obviamente excepciones, digamos, si tú vas a importar un carro de bombero, claro, o una ambulancia, no efectivamente te exquisito. No, efectivamente la ley te lo permite, hace la excepción. Claro. Pues bueno, ¿y por qué no hacemos la excepción también para los vehículos usados que vienen de afuera, que son eléctricos o híbridos? Porque si tú empiezas a revisar, podrías encontrar, digamos, acceso para una gran cantidad de personas de clase media a vehículos que en otras partes, particularmente en Estados Unidos, en el fondo se comercializan en el mercado con 2-3 años de antigüedad o de uso a $5,000 a $10,000. Claro. Entonces, ese valor hoy día tú no lo tienes en los vehículos nuevos eléctricos, en el fondo, que están en el mercado. Claro, alguien podría en el fondo decir, chuta, pero es que esto va a generar una distorsión en el mercado automotriz. Fantástico, esa distorsión nosotros le llamamos competencia. Claro, no una distorsión. Y claro, le generará una distorsión en la estructura de negocio que tendrán algunas empresas, pero bueno, hay que saber competir. Y lo interesante de esto, en el fondo, es que tú vas generando los incentivos necesarios para que no se dependa 100% del combustible en las rutinas diarias del funcionamiento, digamos, de la sociedad en general. Bueno, más aún cuando estamos escuchando y conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, senador de la República, y en ese sentido, hablando, tenemos que irnos con una pausa, pero solo un comentario de lo que dijiste. También va a haber un incentivo grande por los temas de los precios. Tú dijiste ya la incertidumbre del petróleo, pero también el precio de la electricidad. Estamos viendo acá en el Mercurio, decía, las cuentas de la luz deberían subir entre 10 y 20% para más de 400.000 hogares del país en julio. Entonces, por ejemplo, todo lo que significa que las casas pasen a paneles solares, por ejemplo, va a ayudar mucho a poder paliar este tipo de alzas de la electricidad, y quizás ver un sistema de subsidios que existen ya para poder ayudar a instalar paneles solares en las casas. Oye, el que pone baterías de los paneles solares permite que cuando se corte la luz, naturalmente, de electricidad, o los autos eléctricos pueden terminar funcionando como verdaderas baterías de las casas. Arturo Esquella. Claro, tú podrías decir que así como el petróleo también sube, la electricidad, un poco el titular que estaba leyendo, la pequeña, gran diferencia está en que nosotros podemos generar en el fondo condiciones para también incentivar y promover las iniciativas que apuntan a proyectos que generan, digamos, mayor energía. Sin ir más lejos, creo que el Consejo Ministro el día de ayer aprobó 3 o 4 proyectos que estaban parados quizás por cuánto tiempo. Y efectivamente en las energías renovables nosotros tenemos condiciones que son bastante beneficiosas, o tienen ventajas, digamos, significativas respecto, digamos, de otros países. Que decir nuestra condición hidrográfica y en fin, y otro tipo de energías que uno podría ir generando, particularmente en función de las energías renovables, que nos hacen en el fondo pensar de que uno debiera poner el foco en eso más que en el petróleo, que sabemos en el fondo no tenemos nosotros acceso a tener nuestras propias... ya no lo hemos encontrado. Ya no se encontró ya. Ahora hay una cosa ahí, que lo que decía Arturo es que tiene toda la razón, porque además te suben los precios de petróleo, te puede subir el precio de electricidad. La gran diferencia es que Chile es generador de electricidad, y si nosotros usamos todo el poder de la energía del sol en el norte, del viento en el sur y del agua, naturalmente podemos tener una energía limpia y más barata. Así que es una de las cosas que hay que considerar. Tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vayan. La calle, ese espacio público donde nos encontramos y donde también encontramos a ese que anda estresado y sin paciencia, donde encontramos a esa que va sumergida en otra cosa y donde encontramos a ese que anda cansado y se olvida del resto.
Pero si nos acordamos de que el espacio público se comparte, vuelven la amabilidad, la empatía y el cuidado. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. A www.savalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Saval Seguridad. En agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad Entel Empresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Coco Chanel no solo creó una marca de moda, creó una nueva forma de pensar para las mujeres. Su mentalidad emprendedora nació de una convicción profunda: no aceptar las reglas que otros habían definido para ella. Huérfana desde niña y criada en un convento, aprendió desde muy temprano que si quería una vida distinta tendría que construirla por sí misma. Y eso fue exactamente lo que hizo. Mientras la moda de su época imponía corsés, rigidez y apariencias, Chanel decidió simplificar, liberar y redefinir la elegancia. Su genialidad no estuvo solo en diseñar ropa, sino en entender algo mucho más profundo. Las mujeres estaban cambiando y la moda debía cambiar con ellas. Chanel tenía una mentalidad muy clara: no seguir tendencias, sino crearlas. Creía que el lujo debía ser simple, que la elegancia debía ser cómoda y que una mujer debía vestirse para sí misma, no para cumplir expectativas. Su historia nos recuerda algo muy poderoso: los emprendedores que cambian una industria no son solo los que se adaptan al sistema, son los que tienen el coraje de transformarlo. Para conocer historias de emprendedores que han cambiado las industrias, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1. Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad Entel Empresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien. En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/Comunidad de Empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas. Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este marzo, tus tarjetas de crédito del Chile te convienen. Paga tu permiso de circulación en cuotas sin interés y acumula el doble de dólares premio para que los canjees por lo que más te gusta. Válido hasta el 31 de marzo. Más información en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando. En agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit. Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, en la Radio Agricultura, dando una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Y lo hacemos en compañía de Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, senador de la República. Y aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. AFP Hábitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Arturo, hablábamos del tema de fondo respecto a la decisión de permitir el aumento del precio de los combustibles, no intervenir. No es que el gobierno haya decidido subir los precios. Lo que hizo es que dijo: no tengo dinero, no tengo fondo en la caja para subsidiar este precio, y por tanto el precio se sinceró y subió a estos 1.500, 1.530 pesos que todos
vemos de manera tan chocante cada vez que pasamos por una estación de servicio. Hay un tema de fondo. También se ha hablado del tema político, de la oportunidad política. Y cuando uno ve la encuesta CADEM, hay una cosa que a mí me preocupa particularmente, porque aquellos que sabemos que la situación fiscal del Estado es más bien deteriorada, para no hablar de un Estado en quiebra y no meternos en problemas, nos preocupa que cuando le preguntan a la gente qué tan mala es la situación económica del Estado, hay menos personas que creen que Chile está enfrentando una situación fiscal crítica. El 24 de marzo, 1/3 de los encuestados respondió que Chile está enfrentando una situación fiscal crítica, 33%. La semana siguiente, solo el 25%, es decir, pasaste de 1/3 a 1/4 que cree que Chile está viviendo una situación fiscal crítica. ¿Faltó tiempo para comunicar el drama del erario fiscal o en el fondo es un tema que cuesta que penetre en la ciudadanía? Obviamente que a todo lo que tú haces podrías darle una vuelta y ver, mire, lo podría haber hecho de esta manera, de esta otra manera. Lo que a uno lo deja tranquilo es que la decisión desde el punto de vista técnico son muy pocos los que la cuestionan. Así es. Cuando mucho me ha tocado ver algunos comentarios relativos, digamos, al impacto en la inflación, pero impacto en la inflación que sea, digamos, que los recursos entren del bolsillo de las personas o de una mayor inyección del Estado a nivel central por vía subsidio. Me da la impresión de que es marginal la diferencia que puede haber entre uno y otro. Corrígeme en el fondo si es que tengo una apreciación equivocada. Más allá de eso, que es bien focalizada el cuestionamiento técnico, la gran mayoría dice, mire, es lo que había que hacer. Al final del día uno tiene que tomar, cuando estás administrando más aún los recursos de otros, en este caso de un país, tienes que tomar decisiones que de repente son complejas. ¿Sí? Al final siempre no es malo en el fondo que las personas que nos están escuchando hagan el paralelo, guardando todo el nivel de proporciones con la economía de un hogar. Cuando tú tienes que tomar una decisión de inversión, de esas costosas, de esas que tienes que prepararte o ahorrar o endeudarte, un crédito de consumo, porque sí o sí tienes que cambiar el refrigerador porque ya no está enfriando, uno tiene que preparar, ve cuál es el momento indicado. Probablemente no vas a tomar esa decisión en marzo, porque en marzo tiene a su vez varios otros costos adicionales que todos quienes somos padres de familia lo tenemos muy claro. Hay que ver el mes con las cuotas de interés. Exacto. Mira, el ejemplo es bien burdo, pero en el fondo eso se hizo. Sí. Y se hizo, y a mí, hablando derechamente de el plano político, que es a lo que tú apuntabas, me deja muy tranquilo de que la consecuencia de tomar una decisión dura como la que se tomó ahora, y más bien la apreciación de la gente, que es evidente que no le gusta a uno que entre que haya un subsidio versus que no haya. Por supuesto que al final del día lo que manda es el valor de la llena del estanque, y eso es lo que en definitiva, digamos, va a cambiar tu opinión respecto de las decisiones que se están tomando. Pero eso es transitorio. ¿Por qué? Porque sería infinitamente más dramático de que si es que el Estado estuviera cargando permanentemente, semana tras semana, con estos 100, 150, incluso hasta 200 millones de dólares, por tratar, digamos, de decirle a los chilenos, mire acá, la guerra a nosotros no nos llega, no nos toca, no nos hace absolutamente nada. Eso no tiene una consecuencia también en la predisposición para con el uso, en este caso, de las bencinas. O sea, el hecho de que nosotros resintamos en el bolsillo el valor de la bencina también va generando un cambio en tu comportamiento. Claro. Que es necesario precisamente para que el valor en su conjunto no sea más alto todavía. Y lo verdaderamente dramático y no transitorio, sino que para siempre, sería que tú rompieras por falta de recursos en el Estado, con algún programa social en donde verdaderamente esas personas no tienen otro camino, sino es depender, digamos, del Estado. Y los recursos al final del día son finitos. Claro. O sea, en algún momento se te acaban si es que tú no, en paralelo, no estás generando condiciones para que se recaude más, como lo que vamos a empezar a discutir de vuelta de Semana Santa con todo el plan de reconstrucción nacional. Claro, estamos conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Solo un comentario a lo que acabas de decir. A nadie le gusta que le suba el precio de las cosas. O sea, naturalmente esto es una mala noticia. Yo estoy seguro que ningún vocero de gobierno, ningún ministro quiere partir su periodo dando este tipo de noticias. Pero a veces en la vida hay que tomar decisiones difíciles. Y yo me alegro mucho que todo se pueda haber comunicado mejor, un montón de cuestiones. Pero al final,
me alegro mucho que se haya tomado la decisión. Álvaro Iriarte, que es conductor acá de la radio en las 7 de la tarde, estuvo en Argentina recién y le decía, mira, todo el equipo económico de Milei es exactamente el mismo equipo económico de Macri. Está Caputo, las personas, la gente que está en los ministerios es exactamente la misma. ¿Y por qué han tenido resultados tan distintos? Dijo, bueno, Macri tomó la decisión de la gradualidad, Milei tomó la decisión de la terapia de shock. Y la terapia de shock suena chocante naturalmente, muy dura, toma medidas muy difíciles, pero parece que 1 o 2 años después la inflación ha respondido en Argentina mejor a las terapias de shock que a las medidas graduales. ¿Y por qué te digo esto? Porque a ustedes se les podría haber abierto ahí un barril sin fondo, o sea, $150 millones de subsidio semanal, equivale a construir... Sin saber cuándo termina la Sin guerra. saber cuándo termina, significa un hospital de alta complejidad por región. O sea, semanal. Y yo esto, no permítame que lo compare con el desastre del Transantiago de Michelle Bachelet. O sea, el 2006 se hizo un sistema de transporte público atroz. Cuando yo era más joven en la universidad, el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, nos explicaba que Chile gastaba, aparte de todo lo que los chilenos pagaban en el Transantiago, $1 millón, en esa época eran 1.000 millones de pesos, diario en subsidiarlo. Y estaba buscando aquí el dato, Arturo, y Chile gasta... solo en subsidiar un transporte público $1.000 millones al año. O sea, son más o menos 8 hospitales regionales por año, solo para subsidiar, aparte de todo lo que paga la gente con su tarjeta VIP. Entonces, claro, aquí hiciste un barril y Michelle Bachelet lo cargó a la cuenta del Estado. Se equivocó en una política pública, Ricardo Lago en el diseño y en la implementación Michelle Bachelet, se equivocaron y lo cargaron a la cuenta de los chilenos, 1.000 millones anuales Antes de dólares. eso el costo era cero. Antes eso el costo era Con cero. toda su falencia y toda la necesidad, digamos, de hacer correcciones en los recorridos, en fin, o la manera en que competían las distintas líneas, en este caso estamos hablando de la capital, pero ahí está, $1.000 millones. $1.000 millones y bueno, a fondo perdido. O sea, mira, si hay algo que en el plano económico y desde la perspectiva de las metas que tiene tanto el presidente de la República como el ministro de Hacienda y todo el equipo, al final del día hay muchos ministerios que tienen incidencia en el porvenir de Chile en el ámbito económico, está precisamente en no depender de escuálidos recursos, no depender, digamos, de que cuando llega un gobierno irresponsable que no ahorró y que en el fondo, o al menos no mantuvo el estándar de ahorro, sino que simplemente se dio un festín gastando todo lo desprolijo que haya sido, simplemente giraba, como que tuviera, digamos, una especie de cajero automático, claro, para poder parchar esas irresponsabilidades. Bueno, la idea es no depender de eso. Y la única manera para lograrlo es crecer. Y la manera de crecer es generar las condiciones para que Chile vuelva a ser un destino elegido y óptimo por parte de la inversión extranjera como un lugar seguro para de aquí proyectarse a la región. Eso es nuestra aspiración. Ya hemos tenido buenas noticias, sé que suena un poco encima, pero el solo hecho de juntar a los ministros que analicen los proyectos que estaban, en el Consejo de Ministros me refiero, esperando luz verde y hoy día ya cuentan con luz verde, o las noticias que se dieron la semana pasada de varios proyectos mineros. Ya se habla, digamos, de proyectos de inversión que cuentan con luz verde que bordean los $20.000 millones. Imagínate todo eso traducido en empleo, traducido en mayor recaudación por los distintos tributos en el fondo que van asociados a esa iniciativa, por de pronto, digamos, la renta futura que esos proyectos van a tener. Esa es la razón por la cual se está haciendo todo esto. Y ojo, la decisión de gradualidad versus ahorro versus endeudamiento versus hacerlo de una como se hizo, tiene que ver también con las decisiones en el fondo que toman y la seguridad que le da al concierto internacional de que el timón en el ámbito financiero está tomado por alguien, digamos, que verdaderamente va a mantener sana la economía o la va a reflotar precisamente dentro, digamos, de la administración en estos 4 años. Y eso le tributa enormemente, claro, a que quienes están hoy día tomando la decisión de dónde invertir, es decir, dónde generar trabajo, dónde en el fondo favorecer a ese Estado con mayor recaudación, se fijen en Chile con mayor razón. Yo sé que si alguien que hoy día lleva 8 meses buscando trabajo y nos escucha hablar, dice, mire, suena súper bien, pero yo sigo sin trabajo.
a esa persona, a esa familia, porque si hay algo angustiante precisamente debe ser eso, y que tenía todas las expectativas de que iba a llegar este nuevo gobierno que a todas luces en el fondo todo el mundo decía puedo tener muchas diferencias con el presidente Kast, en ese entonces José Antonio Kast, el candidato, pero yo sé que le va a ir bien, y ahora le aparece la guerra, y también saben que no es responsabilidad ni de este gobierno ni del anterior, pero yo les digo a ellos, mire, las esperanzas manténgalas intactas, porque todo lo que se está haciendo tiene como principal foco, o sea, el foco de fondo no es que alguien venga y te elija para invertir, el foco de fondo es que esa inversión genere rentas, esas rentas tributen, hay una mayor recaudación, hay empleo y las familias en definitiva vayan dejando atrás esas angustias que por las cuales están atravesando. Oye, ese es el foco de todos quienes están hoy día en el gobierno tomando estas decisiones, independiente que algunos las puedan cuestionar porque en el fondo no entienden lo que hay detrás de transitoriamente, por ponerte un ejemplo, decir, mire, no va a haber IVA en los proyectos inmobiliarios durante un tiempo determinado. Oye, en este mismo orden de ideas, estamos hablando de reactivar la economía, de dar certezas. La decisión yo también la miro desde la óptica de la responsabilidad política. Ser irresponsable, Arturo, siempre es malo, ¿cierto? Pero parece que en tiempos de bonanza no lo vimos tan grave. Michelle Bachelet fue irresponsable en el uso de los recursos públicos en su segunda administración, nació en la primera gracias a Andrés Velasco. Gabriel Boric fue irresponsable en el uso de los recursos públicos, un poco ahí quitándole el prestigio acumulado que había tenido Mario Marcel durante varias décadas y terminó con un Ministerio de Hacienda más bien complejo. En tiempos de bonanza, pero en tiempos de crisis, en tiempos de estrechez fiscal, de poco ahorro, gastar a manos llenas naturalmente hace aún más grave la situación. Y por eso yo veo que aquí hay un adulto en la sala que es Jorge Quiró, o que es más bien la decisión política del gobierno de enfrentar esto con mucha claridad. Hoy día en la mañana, en la entrevista a Archie al presidente de la República, a mí me llamó mucho la atención el giro de los periodistas respecto a la rebaja de impuestos corporativos, ¿cierto? La rebaja de impuestos a la empresa, diciendo que con esto se busca beneficiar a los más ricos. Y ahí el presidente le respondió que, oye, miramos la OCDE para muchos temas, pero nadie lo mira en temas tributarios, y naturalmente el tema tributario es más bajo en la OCDE. Pero déjame ir a un punto más allá de simplemente seguir la OCDE. A mí el argumento de que bajar los impuestos beneficia a los ricos es una cantinela permanente de repente del debate público o de partidos de izquierda. Pero cuando uno ve la experiencia comparada, los países que activan proyectos de inversión son países con estructuras tributarias livianas, afines, proclives a la inversión. Un ejemplo muy concreto, Arturo. A mí tocaba conocer a Javier Fernández Lasqueti, que es consejero, o fue consejero de Hacienda en Madrid con Isabel Díaz Ayuso, y él nos dijo una cosa muy cierta. A lo largo de estos 10, 15 años hemos rebajado todos los años los impuestos en Madrid. Hemos permitido que 30.000 millones de euros, mira la frase que dice, se queden en los bolsillos de sus legítimos dueños, porque aquí los impuestos salen del bolsillo de las personas. Y todos los años, Arturo, todos los años hemos aumentado la recaudación fiscal. O sea, cuando te dicen, oye, que usted va a bajar los impuestos a los ricos y por tanto no va a poder financiar salud, al contrario, va a tener más recursos para poder financiarlo, porque esa plata que antes se iba al ministerio no sé cuánto, se va a ir a crear proyectos de inversión, empleo, pega y una serie de cosas. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud del gobierno respecto a las rebajas tributarias, a los alivios tributarios, y naturalmente que eso permita generar más empleo y oportunidades? La discusión tributaria parte entendiendo algo que es especialmente delicado, que tiene que ver, digamos, con elementos jurídicos que son sustantivos, incluso, digamos, en el ámbito de los derechos fundamentales. Si es que tú tienes propiedad respecto de lo tuyo, y el Estado, en el fondo, requiere parte de lo tuyo para poder financiar lo que es de común uso, digamos, y desarrollo, que es que una sociedad funcione. En eso hay un principio que es fundamental, que es correcto, en el entendido, digamos, de que tu aporte, tu contribución sea justa, y para que sea justa tiene que basarse, digamos, en algo que no te empobrezca por el solo hecho, digamos, de que yo fijo una tasa y empiezo permanentemente a pedirte la contribución independiente, digamos, de si es que tú tienes ingresos o no. Dicho eso,
que va a ser un debate que sí o sí en el fondo va a estar presente. En otras palabras, es que alguien no me entendió, es correcto que existan impuestos, por supuesto, a todos nos gusta que los semáforos funcionen y que haya policías para que persigan a los delincuentes y que tengamos gente que establezca, digamos, las normas y que se hagan cumplir, o recurrir a un juez, digamos, cuando yo tengo una controversia con mi vecino. Todo eso se paga. ¿Y se paga con qué? Con impuestos. Pero obviamente que uno tiene que pretender que esa cuota, entre comillas, de contribución a lo común sea lo más baja posible. Siempre tiene que apelar a lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que yo te pida, Julio, que tú me pongas acá X cantidad de recursos y yo después te entregue un servicio habiendo, digamos, recortado parte de esa plata. Yo prefiero que tú derechamente dispongas de tu plata en la medida de lo posible. Obviamente que hay ciertos casos en donde esa contribución, más la de todos los otros ciudadanos, va a permitirle a la sociedad alcanzar a prestar un servicio mejor. Y ahí es en donde, en el fondo, existe una justificación adicional para el cobro, digamos, de impuestos. Esto va a estar en discusión inmediatamente que ingrese, digamos, el proyecto de reconstrucción nacional. La rebaja del 27 al 23 es, en otras palabras, decirle a la comunidad internacional: miren, nosotros también podemos ser lo suficientemente atractivos hoy día que existe tanta competencia en el mundo y están todos los países tratando de atraer esas grandes inversiones. Fíjense en nosotros, el rol que tiene el Estado solo le va a cobrar el 23, no el 27. El rol del Estado es bastante pasivo, es un socio bastante cómodo, digamos. O sea, yo le pongo las reglas, yo no corro ningún riesgo como Estado, usted corre todos los riesgos con sus recursos y después, si le va bien, me va a tener que pagar o un 27 o un 23. Es legítimo que esa persona diga: no, acá me están cobrando un 27 y en el país de al lado me están cobrando un 25 y el rol es bastante pasivo. Más aún, si es que ese socio que se queda con un 27 me pone problemas, porque está todo el tiempo inventándome obstáculos en el fondo para que no me resuelta la cosa. Se demoró años en querer cobrarme el 25. Y veo que en el país de al lado que me cobran 25, me están facilitando todo. Me dice: mire, a nosotros nos importa que usted cumpla ciertas normas que son fundamentales, porque usted es un actor más en la sociedad y no puede andar contaminando, por ejemplo, a los vecinos que tiene al lado. Pero sí nos interesa buscar una solución para el problema puntual que está teniendo. Versus, no, esto no se puede, vuelvan un año más, no se puede. Eso es lo que hace que las personas me refiero a empresas, personas que toman decisiones de inversión, elijan un país u otro. Si nosotros no hacemos ese movimiento, que transitoriamente, por supuesto, va a significar una menor recaudación. Un punto de impuesto de primera categoría, entiendo que son como $500 millones de recaudación. Pero tú tienes que ver la foto completa. ¿Cuánta mayor inversión puedes recibir en Chile que no te tenían contemplado como un destino para la misma por el hecho de que bajaste de 27 a 23? Esa es la foto que te interesa. Claro. Y si es que a eso le agregas que ya no va a ser un Estado obstaculizador, sino que vas a ser un Estado promotor de la inversión y vas a tratar bien a las personas que toman la decisión de instalarse en Chile y no les vas a andar cambiando las reglas del juego, que es la regla número 1, es decir, certeza jurídica. Por supuesto que la foto hace que la recaudación suba exponencialmente, si es que tú la proyectas en el tiempo. Ahora, tú dijiste un punto de recaudación son $500 millones, lo mismo pasa con un punto de crecimiento. Un punto de crecimiento también son 400, $500 millones de recaudación fiscal. O sea, porque aquí esto no es suma cero, ¿cierto? No es que, oye, lo que tú perdiste se va a traspasar a costo de la ciudadanía. Por el contrario, se activan y queda en los bolsillos de los chilenos. Tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y vamos a ir conversando con Arturo Esquella, senador y presidente del Partido Republicano. No se vaya. La calle, ese espacio público donde nos encontramos y donde también encontramos a ese que anda estresado y sin paciencia, donde encontramos a esa que va sumergida en otra cosa y donde encontramos a ese que anda cansado y se olvida del resto. Pero si nos acordamos de que el espacio público se comparte, vuelven la amabilidad, la empatía y el cuidado. En la calle, puro buen trato. Vive el cuidado. www.spensiones.cl.
comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center. Desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio. Gracias a Engie, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de los lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En Engie, aceleramos la transformación energética de Chile. Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Deepal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero. En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit. Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí conversando en Enfoque Público, terminando marzo, ¿cierto? En esta tarde de martes 31, junto a Arturo Esquella, senador y presidente del Partido Republicano, hablando de todos los temas, el combustible, de lo que se requiere en materia de agilización de inversión y creación de empleo en Chile. Y uno de los temas que hoy día protagonizó el debate, la entrevista, más bien Archie, al presidente de la República en la mañana, que transmitieron las radios de Chile, fue precisamente la discusión que se ha abierto de los indultos, ¿cierto? Hace algunas semanas el subsecretario de Justicia, Luis Alejandro Silva, dijo que se venía una sorpresa en materia de anuncio en materia de indultos, que iban a generar unidad. Los indultos tiene una finalidad de unidad, pero en climas políticos polarizados no necesariamente genera unidad. Al contrario, cuando el presidente Boric indultó, generó más bien división y generó un cuestionamiento. Hoy día le preguntaron al presidente de la República sobre los indultos, en casos, por ejemplo, del ex carabinero Maturana y otros tantos, incluso también respecto a reos que están cumpliendo sus penas en Punta Peuco. ¿Cómo ves tú ahí la respuesta del presidente Kast y los anuncios en esta materia de parte del gobierno entrante? Voy de inmediato al comentario, pero también se está instalando el debate de cuán correcto es tener en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de indultar. Yo no sé si ha seguido esa beta del debate, a propósito de unos dichos de la presidenta de la Corte Suprema. Solo para ilustrar a quienes no son abogados y nos están escuchando, nosotros tenemos en nuestra Constitución contemplado dos tipos de indulto. El indulto general, que se entrega, digamos, a través de una ley, es decir, participa todo el Congreso Nacional, y que obviamente no va a personas con nombre y apellido, sino que dice, hace, digamos, una generalidad diciendo, mire, tal perfil de personas por tal circunstancia van a ser beneficiarios del indulto. Y el particular es distinto porque va, digamos, a una persona con nombre y apellido determinado. Dicho eso, lo que se ha puesto en discusión es por qué en este caso un presidente de la República podría eventualmente entregarle un indulto. O sea, si es que tú querés estresar un poco el argumento, doblarle la mano a la justicia con una decisión que había tomado, habiendo conocido los antecedentes y fallado, digamos, en derecho y condenado a una persona que está privada de libertad, porque una persona por medio, digamos, de un decreto podría dar vuelta, digamos, a la situación. Es legítimo tener el debate. Y hay varios argumentos que lo sostienen o que lo justifican, al menos, digamos, lo hacen hasta el día de hoy factible, digamos, de mantener, siempre como una medida excepcionalísima, claro, porque así la entendemos, así siempre en la historia de nuestro país constitucional siempre se ha entendido, pero a la hora de entrar, digamos, en esa excepción, por supuesto que uno tiene que ver cuál es la justificación. Bueno, hay varias. Por de pronto, digamos, la más evidente es la eventualidad de un error judicial, que ya no queda, digamos, instancia judicial para poder revertir una injusticia que se cometió con una persona. Nosotros tenemos un mecanismo en nuestra Constitución para hacerse cargo de los errores judiciales, pero en ninguno de ellos podrías, en el fondo, poner
una solución con la agilidad y necesidad, digamos, de revertir algo que podría transformarse en algo peor aún. Ese es un camino. Otra más obvia, que es la que se ha usado durante los últimos tiempos por razones humanitarias. Es decir, cuando se condena a una persona en un momento determinado, no se sabe qué va a pasar 20, 30 años y podría eventualmente configurarse una situación de extremada delicadeza humanitaria, que la única manera de resolverla es con una decisión. La legislación nuestra apunta a que esa decisión la tiene el presidente de la República. Y una tercera, y acá voy al tema tuyo, o sea, al que planteas, que es una tercera hipótesis respecto de cuándo podría justificarse un indulto particular, es cuando tú estás frente o cuando tienes en consideración la rigidez de la norma, particularmente la norma penal. Claro. Puede ser el caso, Julio, que perfectamente un juez siguió estrictamente las normas procesales y penales, viendo, digamos, una conducta reprochada a la cual se le aplica una pena, tiene los elementos suficientes para demostrar que tal persona fue el partícipe, digamos, de esa conducta, lo cometió, en fin, está bien juzgado y condenado. Pero la rigidez de la norma penal no le va a permitir a ese juez tener a la vista de que quizás en ese caso o circunstancia particular, si bien todo se configura de manera correcta, había otras condiciones que eventualmente podrían hacer que el bien social apunte a que no se aplique la condena o la privación de libertad en este caso para esa persona. ¿Cuáles son esas? Yo creo que es perfecto en el fondo ponernos en el contexto de octubre del año 2019, claro, cuando los carabineros, muchos de los cuales, por cierto, pasaron, digamos, por un proceso y están, digamos, condenados. Cuando estaban defendiéndose de los ataques, recordemos, ataques en el fondo que apuntaban precisamente a terminar con la vida de los mismos carabineros, ¿sí? Cada una de los incendios y de los ataques en el fondo que ellos hacían en masa, más aún, podía perfectamente terminar con la vida de ellos. No era únicamente lo que ellos estaban haciendo, ellos no estaban únicamente defendiendo al orden público necesario para el ejercicio de los derechos fundamentales de todos, no estaban únicamente aplicando o ejerciendo una legítima defensa porque se veían atacados con molotov y otras cosas. Hay varios carabineros que resultaron profundamente lesionados, sino que además de todo lo anterior estaban defendiendo la institucionalidad, el Estado de Derecho, y estaban defendiendo a el hecho, digamos, de que por una vía de facto se terminara, digamos, con un gobierno legítimamente elegido por la gran mayoría de los chilenos. Todo eso te genera un contexto de justificación precisamente para que eso tenga una segunda mirada. Es decir, no existe una contradicción entre decir que el juez aplicó bien la norma, es decir, falló en derecho, condenó a una persona, y que con una mirada más amplia, viendo que ahí no solo había, digamos, una defensa del orden público, entonces hubo un abuso de la fuerza por parte de la policía, porque terminó con una mutilación o un ojo, digamos, perdido, o derechamente, digamos, la muerte en un caso hipotético, sino que estaba defendiendo algo que es infinitamente más amplio, que es defender al final del día el Estado de Derecho, es decir, que se defiendan los derechos fundamentales, dentro de los cuales está la vida, por cierto, de todos los compatriotas. Y eso es lo que justifica plenamente que, tanto en el caso que tú me señalabas, como en varios otros que seguramente los están estudiando, se aplique el indulto particular y esas personas salgan en justicia en libertad. Bueno, queremos agradecerle a Arturo Esquella, senador, presidente del Partido Republicano, por acompañarnos. Tú sabes, Arturo, que mi libro preferido es Los Miserables. Los Miserables, los jueces aplicaron la ley, pero no necesariamente hicieron justicia. Y eso es algo que el indulto puede terminar corrigiendo. Le agradecemos a Arturo Esquella, lo dejamos invitado aquí a su casa, siempre en Enfoque Público en el futuro. Nosotros nos vamos y le damos el pase al rompecabezas con el gran Pedro Carpuro. Que estén muy bien. Chao.